Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto de platicar con una autora peculiar, sine qua non podría decir, y con un libro también que es sine qua non, que no tiene comparación, que es el libro de Nick Furimer y la autora, la coordinadora que es Ambra Polidori. Primero, Ambra, yo quisiera preguntarte a ti, me parece muy atractiva tu formación, ¿no? Porque tú te formas en letras, pero después te dedicas al arte, ¿no? Y ahí yo quisiera preguntarte mucho esto en cuestión, en este sentido. Hace unos días entrevistaba a Néstor García Canclini, ¿no? Y yo le preguntaba, bueno, usted es crítico, pero ¿con quién se iría? ¿Con la escuela crítica o con Clifford Geertz? Y sin dudar dijo Clifford Geertz, ¿no? Ajá. Yo te preguntaría, ¿cómo llegaste tú a la escuela crítica? Bueno, pues hola, ¿qué tal? Sí. Antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Yo como llegué a la escuela, bueno, hice una serie de lecturas, o sea, después mi camino tengo un recorrido muy particular, como usted ha señalado, que es venir de las letras, en la UNAM, lengua y literaturas hispánicas, hacer la licenciatura, únicamente llegué hasta la licenciatura, me recibí y demás, y continuar o sea, escribiendo, colaborando en distintos medios. Trabajé un buen tiempo con el Uno más Uno cuando lo fundó Manuel Becerra Costa, y paralelamente dedicarme a la fotografía, que me interesaba mucho, al punto en que en cierto momento prácticamente dejé de escribir para dedicarme de lleno a las artes visuales. Entonces, pues sí, he tenido un recorrido muy singular, pero yo siento que todo, primero siempre ha estado en el ámbito cultural, ¿no? Que es la escritura, la literatura, la fotografía, el arte. Y en un cierto punto de mi vida comencé a hacer una serie de lecturas más de carácter crítico, más con un carácter que digamos llevaba más a la reflexión y a interesarme por la filosofía y por las ciencias sociales, pues como una inquietud, algo que me atraía, ¿no? Entonces, leyendo de distintos filósofos, de distintas corrientes, tengo buenos amigos que ellos sí son de formación filósofos o lingüistas o sociólogos, por decir. Entonces, le propuse a Raimundo Mier, que es un filósofo y lingüista, que por qué no hacía él un libro sobre pensamiento crítico, sobre teoría crítica, que en la medida en que yo me había metido a hacer lecturas, claro, muy de afuera, no a nivel, quiero decir, no como carrera, sino desde afuera, pero me daba yo cuenta que como que sí hacía falta como no, pues no propiamente una guía, pero sí un libro que abriera como ventanas, que nos introdujera a ciertos temas, a ciertos autores, y que yo creo que para él iba a ser muy fácil escribir. Le dije que incluso que quizás él, a lo largo de los años, aparte de que él también escribe, colabora en medios diversos, le dije, seguramente tú ya tienes incluso una serie de textos, si tú te pones a buscar en tus archivos, y bueno, les das una estructura, en fin, y puedes hacer un libro y te lo van a agradecer mucho tus estudiantes. No, pues sí, dice, fantástico, me parece muy bien, que no sé qué. Pero pues se pasó el tiempo, se pasaron como 2 años. Es que creo que fue muy ingenuo en decir que muy fácil, ¿no? Yo no debe Pues ser. digo, no es fácil, pero vamos, él con todo con la formación que Sí. tiene, que sí es una formación muy fuerte, él es doctor en estas materias y los años que tiene de práctica de dar clases y demás, yo dije, bueno, y los artículos que ha escrito y demás, yo dije, bueno, pues sí, lo puede hacer, ¿no? Y me dijo, no, sí, fantástico, pero se pasó el tiempo hasta que llegó un punto en que le dije, oye, Raimundo, ¿y qué onda con el libro? No, pues es que la clase y que la conferencia y que presenté un libro acá y total, siempre está ocupado, siempre está ocupado. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque yo tengo muchas ganas de que ese libro se haga, ¿no? Me encantaría.
si quieres yo te ayudo como un asistente, ¿no? En el sentido de asistir a ver de qué forma y sacar una cosa así. Y dice, bueno, entonces yo soy una persona así como muy necia, ¿no? Y cuando me meto algo en la cabeza, ahora sí que hasta que no lo hago, y pues comencé a investigar con él, ¿no? Investigar a ver quiénes podían ser los colaboradores de este libro, a buscarlos, que eso también es una tarea pesada. Pues yo no tengo secretaria ni nada, ¿no? Entonces, pues a buscarlos, a ver quién podía ser, a ver si estaban interesados en escribir. Todas las colaboraciones fueron gratuitas, no se le pagó a nadie, se les advirtió, este es un proyecto que buscamos que sea sobre todo universitario, pero cultural y demás, para llegar a hacer este libro, y no, pues no hay recursos, ¿no? O sea, aclarando muy bien desde el principio, y hablar con las distintas personas, a ver líneas y demás, y se comenzó a hacer el libro. Entonces, pues sí, no me di cuenta en la que me había metido, porque pues yo estudié letras, que claro que me ayuda mucho, ha sido importante, y me he movido sobre todo en el mundo de las artes visuales. Entonces, pues el mundo académico de filósofos, antropólogos, lingüistas, incluso psicoanalistas, todo ese mundo, pues sí, no es otra cosa, ¿no? No te era propio. Es otra cosa, y sí, lo académico sobre todo, pues no es fácil, ¿no? Si uno no está metido realmente cotidianamente en esos temas, ¿no? Pero bueno, en la marcha, seguía yo con lecturas, de repente tomaba algún seminario, algún diplomado, seguía yo con mis pláticas con Raimundo, y bueno, se fue haciendo el libro, pero fueron 5 años. 5 años de, la verdad, bueno, para mí de arduo trabajo, ¿no? Porque de repente también no faltaba que algún investigador, algún catedrático quedaba y luego no cumplía, no entregaba el texto, los textos con los que había quedado, entonces había que buscar a otra persona, y luego ya los tiempos y demás. Entonces sí había mucho tipo o sea, la organización, todo eso sí era pesado, era complicado, ¿no? Ya cuando uno tenía los textos y los revisaba, los leía, pues eso era fantástico. Pero toda esa cosa de la organización era tremenda, ¿no? Y luego, una vez que el libro se estructuró, pues llegó un punto en que, claro, de repente yo veía de vez en cuando a Raimundo, y un día me dijo, ya, hasta aquí, porque ya ese libro había crecido muchísimo. De hecho, es un libro muy amplio, son muy 2 amplio. tomos, para los que no nos están escuchando. Es un libro de 2 tomos, uno casi de 1000 páginas y el otro cercano a los 800. Son más de 1500 páginas en total, entre los dos, sí. Entonces, pues hasta que dijo él, no, aquí ya le ponemos un hasta aquí, basta. Siempre, obviamente faltan, son decisiones que uno va tomando en el camino y uno dice, esto me interesa, y siempre quedan cosas afuera, incluso a pesar nuestro, porque o no encontramos la persona que lo podía hacer, o la persona que lo podía hacer no tenía el tiempo para escribir. Por una razón u otra, pues no es así que diga uno, está todo lo que yo quisiera. Es más, no sé qué quisieran los demás, pero si a mí me preguntan, pues sí, no está todo lo que yo quisiera, ¿no? Pero bueno, se hizo el esfuerzo hasta donde más fue posible, y entonces, bueno, se estructuró el material, se le dio una cierta estructura, ¿no? Se dividió por ciertos temas y demás. Se decidió hacer esta presentación de autores por orden alfabético, y dijimos, esto está muy bueno porque así las personas, según lo que están leyendo, lo que están investigando, pues van a esos autores que les interesan. Y luego están los ensayos un poquito más largos al inicio del libro, que según los temas también por ahí pueden meterse. Porque el libro, si bien dedica una buena parte a la Escuela de Frankfurt, se abre al pensamiento crítico en general, incluso a aquellos que se oponen a la Escuela de Frankfurt. Entonces es como un panorama
amplio, ¿no? Que llega hasta nuestros días, de posiciones, de posturas ante esto que es la teoría crítica o el pensamiento crítico. Este libro a mí me parece peculiar. Yo le suelo decir a mis conocidos que me parece, así como en los discos se hablan de discos conceptuales, Ajá. no, siento que este libro tiene mucho. O sea, no es un libro sobre historia de la escuela crítica, aunque aborda temas de escuela crítica. No es un libro sobre de un autor de la escuela crítica, porque también aborda varias cosas. Yo creo que lo dividiría básicamente en dos aspectos. El primer tomo, que es como los topois de la escuela crítica, los asuntos más importantes, y la segunda, que tiene que ver con los autores que están versando. Pero más allá de eso, el libro tiene una cuestión en donde yo creo que ahí está tu sello personal, porque o yo intuyo que es Sí. lo que tú haces, que es un libro que va hecho, para aquellos que lo lleguen a ver, en la parte inferior viene una partitura. Sí, Tú de lo Mario acompañas, Laviste. tú lo acompañas con la Sí, partitura, ¿no? sí. Muchos inclusive cuando lo veían dicen, ¿y esta ¿Y esto partitura qué es? qué, Sí, no? O como sí, qué. Y decir, siento que ahí tú también le pusiste, este libro lleva mucho de ti, sí, yo creo que sí. ¿no? Sí, ¿Por qué la partitura? ¿Por qué el acompañamiento de la música? sí. ¿Por qué esa división entre topois y autores? Bueno, porque conforme se fue haciendo el libro, que además debo aclarar que sí fueron 5 años, pero 5 años de la elaboración, de la revisión y luego de cuando pasó a ahora se me ha ido la palabra, Las imprentas. no, pasó a las verificaciones de la universidad, o sea, a los dictámenes. Tuvo que pasar varios dictámenes donde lo revisaban, hacían alguna observación, se hacían algunos cambios y luego pasaba primero dictamen interno de la UAM, después dictamen externo con personas de diferentes universidades. Entonces, esto sí se alargó porque me decían, bueno, es que si fuera un libro de 300 páginas, pues sí, puede estar más rápido, dice, pero hay que darles tiempo de leer y de analizar y demás. Entonces eso alargó, hizo que fueran estos 5 años. Y pero por otro lado fue bueno, porque así tenemos también el aval de que los universitarios, iba pensando, bueno, ¿esto cómo se puede orientar hacia las artes visuales? Debo confesarlo, sí, lo pensé. Vamos a hacer como de alguna manera que tenga que ver con eso, porque en las artes visuales también es muy importante el pensamiento crítico, es fundamental. Entonces, lo que pensé, dije, bueno, que sea una obra expandida. Quiere decir que comienza en el libro para irse desarrollando también fuera de él posteriormente. Y que esta obra expandida abarque no solo los especialistas de los temas, sino también una serie de situaciones que tienen que ver con incluso los tiempos y el espacio de la mente, ¿no? Por ejemplo, la música que está hecha de sonidos y silencios es fundamental. Por ejemplo, el silencio es fundamental. Esos espacios en que, o sea, que algunos dirían, no, pero es un vacío, no hay nada ahí, ¿cómo? ¿No? O desperdicio. No, son necesarios para resituar todo lo demás. O sea, son una serie de cargas de información y demás que de repente también requieren una pausa, ¿no? Otra cosa, una ruptura y un acompañamiento. Algo que sea a la vez ruptura y a la vez sea acompañamiento de esa experiencia. Entonces yo dije, yo creo que gráficamente y también sonoramente me gustó mucho esta idea de que hubiera una composición que pudieran los lectores en un momento dado hacer pausas, mirar, el que sepa música, pues incluso poder leer la música, el que no la sepa, bueno, también tenía la opción de poder ir al sitio donde podía escuchar la música. Y dije, ¿quién mejor que Mario Lavista? Pues es uno de nuestros más grandes compositores mexicanos, que sea él, ¿no? Y qué mejor que Simurgh, esta pieza de
de este árbol y de este pájaro de la sabiduría persa, que tiene que ver también con el conocimiento y tiene que ver con lo que está en el libro. Entonces hablé con él y pues le gustó mucho la idea y sí lo autorizó, ¿no? Hoy nos das la partitura, vamos a ponerla a lo largo de todas las páginas, hacerla correr en todas las páginas del libro. Y sí, le gustó mucho la idea y entonces es como un contrapunto a esa lectura. Y luego de repente hay otros contrapuntos, como puede ser de repente algunas fotografías. Metí algunas fotografías mías, muy pocas, dijo, para la extensión del libro son poquísimas, y algunas intervenciones gráficas. Y esto era como, en cierto modo, darle ciertos respiros, ciertos cambios a lo largo del desarrollo del libro. De hecho, uno de los capítulos, tú haces la presentación de la obra y tienes un capítulo muy interesante sobre la cartografía, Sí. en donde presentas un mapa mental, un mapa de ubicaciones impresionante, ¿no? Es un mapa que se extiende en 3 cuartillas, Sí. ¿no? Que yo no creo que haya salido en menos de varios meses, Sí. ¿no? A ese mapa, ¿cómo llegaron ustedes? Pues en el desarrollo del trabajo, cuando uno se planteaba todas las directrices, todos los autores que era importante que estuvieran y cómo conectarlos entre sí, como que de repente decíamos, bueno, el libro es un libro como una especie de rayuela, ¿no? Tú lo puedes leer donde quieras, lo puedes abrir, ¿sabes? Y comenzar a leerlo ahí, o comenzar por la parte final y ir hacia adelante, o sea, tiene esta posibilidad de consulta, de lectura, pero decíamos como de golpe, en una imagen, para llamarla de alguna manera, pues esta cartografía dijera como los caminos, ¿no? Los puntos cardinales, quiénes son los personajes de esta historia del pensamiento de los últimos siglos y quién se conecta con quién o quién se opone a quién. Y así se fue armando y es muy loca porque alguien me decía, oye, parece mapa del huachicoleo, ahora últimamente decía es la locura, ¿no? Porque por todos lados desgraciadamente vemos que rompen ductos, ¿no? Para robarse la gasolina. Dices, esto está, pero que se extiende por todos lados. Le digo, pues sí, pero es un acercamiento, obviamente, desde nuestro punto de vista, que no necesariamente es el único, pero sí buscábamos que gráficamente hubiera algo que de golpe presentara también como todo lo que hay en el libro y más allá, ¿no? Siento, a lo mejor mi aseveración es errónea y por eso quisiera preguntártela. Siento que cuando yo veo ese mapa mental es la forma en la que Raimundo y tú fueron conociendo o se fueron adentrando. Es decir, siento que en un momento determinado el libro no solamente es una oportunidad para hablar de tu saber, Sí. sino que creo que en el caso de ustedes fue una forma para obtener saber. Y Sí. ese mapa es precisamente cómo ustedes fueron abrevando, o sea, cómo conectaron todas estas líneas de pensamiento que en muchos textos, por ejemplo, son disímbolas, Ajá. pero que las van uniendo. Sí, sí, pues eso sobre todo en mi caso, porque sí, yo pues estaba aprendiendo. En el caso de Raimundo, casi nada, o sea, muchísimo menos, no creo, porque él es una persona que conoce de manera, vasta y profunda todos estos autores, todas estas cosas. Pero para mí sí, para mí sí fue como tratar de visualizar, como tener algo, como te digo, rápido, visual, gráfico, como puede ser una cartografía, y poder ligar una cosa con otra. Y algo que está en la parte superior derecha, ¿qué tiene que ver lo que está en la parte inferior izquierda, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, más que nada, a mí sí quizás sí muestra mi locura porque yo estaba en una travesía, pero de aprendizaje, y por lo tanto de preguntas, de muchas preguntas, de por qué esto, por qué el otro, sí, esto no, esto porque totalmente contrario a pero esto está aportando mucho
para unos, para otros no, pero hay que destacar porque sí aporta, ¿no? Como por ejemplo la Escuela de Frankfurt, pues es algo que también ha sido muy criticado. Sí. Pero sin embargo también ha creado mucha inquietud porque últimamente incluso ha regresado a tener una presencia, ¿no? Han aparecido novelas, libros, donde otra vez se plantean investigaciones, biografías, donde otra vez hay interés en estos autores, los principales autores de la Escuela de Frankfurt. Y entonces, de alguna manera, todo eso está reflejado, yo creo, en la cartografía. En el primer tomo que te contabas, en estos topois, ¿estos topois los determinó cada autor libremente o hubo una línea de pensamiento que tanto Raimundo como tú plantearon? No, sí les planteábamos nosotros sobre qué queríamos que nos escribieran. Sí se planteó, porque prácticamente, qué sé yo, el 98% del libro son textos escritos especialmente para el libro. Y una mínima parte, hay uno que otro texto que incluimos, que ya se había escrito en pasado, por ejemplo, de Bolívar Echeverría, ya no vive, por decir, ¿no? Un ejemplo, pero prácticamente todo fue escrito, fue pedido especialmente para el libro. Entonces sí, nosotros sí les indicábamos, oye, de este tema, ¿por qué no analizas la relación de Kant con la Escuela de Frankfurt? O sea, hasta dónde sí, hasta dónde no, hay influencia, ¿no? La evolución también de Marx, en fin, sí señalábamos los temas que nos interesaban que se desarrollaran. Ahora, en el caso del segundo tomo creo que sí fue más libre, ¿no? Cada autora quiso decir un autor o ustedes se lo proponían. No, también, o sea, nosotros buscamos a las personas, igualmente le decimos, oye, necesitamos, estamos haciendo un libro con estas características, por favor escribe sobre Sartre, o por favor escribe sobre Axel Honneth, que es el autor vivo de la última generación de la Escuela de Frankfurt. Entonces sí indicábamos, pero tratamos de buscar las personas que sabíamos, que conocían sobre estos autores, ¿no? Más o menos marcarles una extensión y ahí sí ya dejarles libertad a que ellos desarrollaran su texto como ellos. Y obviamente de repente pues no faltará quien diga, ay, pues hablan de, no sé, de Derrida y tocan tal y tal y tal punto, pero falta tal y tal que son muy importantes. Sí, pues como digo, no está todo lo que nosotros quisiéramos, pero sí se hubiera complicado decir, bueno, vamos a buscar 3 o 4 que escriban sobre Derrida para que escriba de este tema. O sea, nunca hubiéramos, esto ya se volvía la Torre de Babel más de lo que es, ¿no? Entonces, ahí sí había la libertad y solo pocas veces, rara vez, uno de repente sí decía, oye, ¿sabes qué? Este autor sí tienes que tratar tal tema que es importantísimo, ¿no? Digo, aunque sea visto no con toda la profundidad que se necesitaría, pero sí hay que tocarlo, ¿no? Entonces sí fuimos orientando a los autores en ese sentido. En el segundo tomo, una de las cosas que me desilusionó, porque yo esperaba que tú aparecieras escribiendo, y me imaginaba, ¿no? A lo mejor mi imaginación es errónea, hablando sobre Walter Benjamin y la industria cultural, ¿no? Yo dije, no, por ahí va a ir. Pero tú no escribes en el segundo tomo, tú no apareces. Entonces de ahí mi pregunta, si tú hubieras aparecido en el segundo tomo, ¿con quién hubieras aparecido y por qué? Híjoles, pues está difícil porque como te digo, pues hay varios autores, obviamente hay muchos que me interesan, ¿no? Y sí, Walter Benjamin es uno de ellos fundamental porque tiene que ver también mucho con el arte. Entonces, pues sí, me hubiera gustado mucho ocuparme de él, pero pues con todas mis limitaciones, entonces por eso sí se ocupan otras personas, ¿no? Pero Judith Butler, por ejemplo, también me interesa su forma de ver las cosas. Pero sí se requería, ¿cómo diré? No podía yo entrar porque era como decir, bueno, en ese momento decirles, en el contexto del libro, ponerme como a la altura de estos doctores y maestros y gente que ha estudiado durante décadas a estos
estas historias, estas corrientes o estos autores y ponerme como a ese nivel y no, pues no, yo estoy aprendiendo. Y sí me puedo lanzar a escribir, a lo mejor en una revista, en un periódico, sí podría yo, digo, escribir sobre qué pienso sobre un determinado autor, pero yo sentía que en el libro debían ser como personas que ya tienen una cierta autoridad, ¿no? Por eso no. Sí, yo creo que de todas formas sí fui lanzada al meter mis fotos, al meter las... Es que yo al siento hacer que el todas libro es esas muy personal tuyo. intervenciones, al hacer eso sí, en ese sentido yo creo que ya fue, porque también la idea de la obra expandida era como a decir, como además es, no hay un autor, aquí hay muchos autores creando este mundo, ¿no? Que es estos 2 volúmenes. Y así también el día de mañana, si espero poder hacer una exposición dentro de un espacio artístico, donde como continúe esta idea del campo expandido para que realmente se cumpla cabalmente, ¿no? Es que yo te decía, yo siento que este libro es también muy tuyo. O sea, yo sé que te quieres asumir como alguien que asistió y que Sí. organizó, pero yo siento que ahí hay muchas cosas que están muy relacionadas a tu forma de hacer arte, de tu forma de actuar en el medio, ¿no? O sea, yo no, bueno, yo me resisto a pensar que no sea algo, que tú te asumieras como un segundo plano, ¿no? Como un asistente. Creo que hay las fotos, en la forma en que Sí, se organiza, sí. la forma en que lo presentas, inclusive la forma en que tú haces esta introducción y nos guías, ¿no? Ajá. Se deja ver mucho, más bien siento que muchas personas compartieron tu visión. Sí. Pues lo cierto es que en este sentido también Raimundo Mier pues fue respetuoso, ¿no? Digamos, sabiendo que yo no era pues una filósofa, digamos, por decirlo de alguna manera, pero sí era un artista visual, pues sí me dejó en plena libertad, ¿no? De repente de hacer este tipo de cosas dentro del libro. Y él es aparte una persona que conozco de muchos años y que ha seguido también mi trabajo. Entonces, bueno, sí tuvo la confianza de dejármelo en ese sentido. Y entonces, pues pues sí ha de estar, no lo sé, porque habría que estar aquí otra persona que conozca muy bien a Raimundo Mier para que diga qué es lo que ve que está ahí en el libro de él, no lo sé, ¿no? Ahora, siento que el libro es un logro, dadas las condiciones del mercado editorial, ¿no? Y de Sí. cómo son exigentes los libros, el hecho de que te permitieran meter la partitura, el hecho de que te permitieran meter las fotos, tan solo desde el solo mapa mental, ¿no? Son licencias que creo que demuestra la calidad del libro, porque no cualquier editorial hubiera tan lejos. Sí. Pues la verdad, pues mira, no sé, yo digo que algo, pues estuvo bien hecho porque los dictámenes, realmente las observaciones que nos hicieron fueron mínimas, este, y, y sí les gustaba la idea esto de que de repente estuviera la música, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o les pareció novedoso, o les pareció otra forma de acercarse Es que sí a rompe el estos. esquema, es como un Sí, performance como, ahí, un performance sexual, ¿no? pues sí, porque sí, a lo mejor si lo hubiera hecho un académico, si lo hubiera hecho Raimundo Mier solito, pues no hubiera tenido esos aspectos. Pero estaba yo dentro y claro, ya metí mi cucharota, no mi cuchara, mi cucharota, Sí. ¿no? Entonces, por eso se dio ese carácter en el libro. Pero sí, como te digo, al menos sí hubo un mutuo acuerdo, ¿no? Para poder hacer todo esto. Y creo que ha sido bueno porque sí, el acercamiento pues es diferente y tal vez también es más como libre, más abierto. Tampoco es querer decir la última palabra sobre los asuntos tratados, sino como abrir ventanas, ¿no? Abrir ventanas, decir, bueno, puedes ver esto o puedes ver esto otro, y discutir, reflexionar. Dos últimas preguntas. Sí. La primera,
hoy cuando tú ves el libro, lo ojeas o lo lees, dice, ¿qué cosa tú dirías? Híjoles, me arrepiento de que no hubiera entrado. Que realmente te compunge y dices, es que era algo que debió haber metido. Híjoles, pues hay varias. Algo que se nos quedó fuera fue el aspecto económico, que es súper importante. Se nos quedó fuera el aspecto de tratar de analizar la economía en el pensamiento crítico, ¿no? Eso, por ejemplo, sí, digamos, hay cojea. Y después, como te digo, hay autores, los autores tratados, pues hay autores que tienen a veces solamente un interés muy importante sobre algo y bueno, ese pues no hay problema. Pero cuando los autores son autores que se ramifica su interés y se ocupan de distintas cosas y la persona que escribió solo escribió, qué sé yo, vamos a suponer que un X autor tiene 5 intereses y el que escribió de 2 o de 3 intereses, pues ahí sí, dices tú, pues falta esto, falta el otro. Pero como te digo, no se puede, no se puede todo. No puedes todo y entonces, o a menos que digas, bueno, este es un libro para la muerte, en el sentido de que cada vez que encuentras algo, buscas para completarlo y así te vas hasta que te mueras, ¿no? O sea, sigues con el libro eternamente, sí. Que por eso Raimundo dijo, llegó un punto que dijo, ya no, ya hay que aquí pararnos, porque aparte decía, ¿quién lo va a querer publicar? Y por eso, corrimos con suerte, yo no sé, porque encontramos una editorial fantástica como es Gedisa, y luego pues tuvimos el apoyo de la UAM de Xochimilco, ¿no? Entonces, pues sí fue, y luego bueno, y la confianza de todas las personas, porque son más de 70 y investigadores de primer nivel. Investigadores, catedráticos, críticos, escritores, en fin, que le entraron al libro y que fueron enormemente generosos dando sus textos. Que son especialistas en el tema desde hace muchos años. Sí, Gustavo Leiva, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, Gustavo Leiva, que conoce muy bien el tema de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Sí. Entonces, observaciones de algunos de ellos que de repente decían, oye, sería bueno tal cosa, algunos comentaban y lo tomábamos en cuenta, ¿no? Pero sí, pues, de que faltan cosas definitivamente. Después de un trabajo tan amplio como este, yo sé que a lo mejor vas a querer tomar un tiempo de descanso, y la pregunta puede que sea injusta, ¿qué es lo que sigue en tu obra? ¿Qué es lo que viene para ti? Pues yo estoy trabajando en una serie de obras para exactamente que para mí de alguna manera salen de ese libro, que digamos cierran este círculo de la obra expandida. Entonces estoy trabajando en algunos videos, en objetos, en fotografías y pues conjuntar una serie de trabajos para hacer una exposición personal y presentarlos, pero sí donde el punto de partida sea el libro, ¿no? Y esté ahí. Y entonces estoy trabajando en todo eso, que no es fácil porque aquí ya es, digamos que la libertad se acota, ¿no? Sí. Porque digo, bueno, sí, quiero tratar por ejemplo, quiero que esté Walter Benjamin presente, entonces, ¿cómo? ¿No? Ya es más una interpretadora que una propia artista creadora, ¿no? Pues sí, es interpretar el pensamiento de algunos de estos autores que están en el libro, captar un poco el espíritu del libro y llevarlo a los muros de algún museo. Entonces, en esas estoy. Un trabajo difícil. Sí, también está complicado, pero contenta, ¿no? Ahora sí más en lo mío. Contenta de desarrollar esto y espero que tenga buen fin, se pueda presentar. Pues Ambra Polía, ha sido un placer platicar contigo sobre este libro, creo que es un gran libro. Yo le comentaba a la gente de Gedisa que quería platicar contigo precisamente, creo que es una obra que merece una lectura, no va a ser breve, de una vez advierto, no va a ser breve, sí. Pero sí es un libro que sí merece estar, por lo menos en la biblioteca de los que nos gusta el pensamiento crítico, ¿no? Porque sí
más allá de establecer verdades, abre horizontes para el debate, y eso pocos libros lo arrojan. Pues sí, ojalá y esperemos que las bibliotecas, sobre todo de las universidades, se interesen en tenerlo pues accesible a sus alumnos, ¿no? Sí. Que eso es así, de entrada es lo que se me ocurre. Yo ya me he encontrado algunos maestros que me dicen, ya lo doy, que lo tengan en la clase para ir consultando a lo largo del curso, ¿no? Y todo. Pero lo ideal sería eso, ¿no? Que pudiera estar accesible para el que, por ejemplo, no lo compra, pero pueda ir a una biblioteca y consultarlo, ¿no? Pues sí, sería la idea. Pues ha sido entonces un placer platicar contigo. No, al contrario, muchas gracias. Gracias por el interés. Ojalá haya podido responder más o menos a las preguntas. Bueno, muchas gracias.